Jaime, muy buenos días, con un enorme gusto saludarte a ti y a todos los amigos de la Victoria. ¿Cómo has estado? Muy bien, afortunadamente. ¿Qué nos tienes para esta mañana, Fernando? Pues mira, ya se definió en esta semana, Jaime, amigos del auditorio, lo que es propiamente la conformación tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores. Recordemos que una vez que se lleva a cabo la elección del pasado 1 de julio, independientemente del número de distritos ganados por cada uno de los partidos políticos, y por supuesto la consecuente calificación que de la elección hizo el Tribunal Federal, el INE tiene que hacer esta asignación de representación proporcional, tanto en el caso de la Cámara de Diputados Federal como en el caso de la Cámara de Senadores, con lo que se constituye ya formalmente cada una de estas cámaras. Bueno, esto sucedió en la pasada semana y estamos ya prácticamente listos para arrancar lo que es el periodo ordinario de sesiones de la nueva legislatura el próximo 1 de septiembre. Esto ya con la conformación, Jaime, amigos del auditorio, le da una característica muy especial a la Cámara. Digo, por supuesto que ya se veía, ya se anticipaba desde luego, desde el propio resultado de las elecciones, la abrumadora mayoría que tendría en este caso el partido Morena, e inclusive, por supuesto, ampliada todavía con sus aliados políticos. Y bueno, ya una vez que se confirma propiamente la asignación de los diputados plurinominales, por ejemplo, pues esto se confirma de una manera mucho más drástica. Veamos simplemente que, por ejemplo, el caso de Morena se quedará con 191 diputados, el PT con 61 y Encuentro Social con 56, lo cual les da una mayoría prácticamente absoluta y de alguna suerte, todavía considerando que eventualmente podría darse alguna decisión, sobre todo en el caso de la fracción parlamentaria del PRD, que se quedó con 21 legisladores, e inclusive también eventualmente quizá algunos del propio Movimiento Ciudadano, que ya de principio también sabemos, hace algunas semanas se manifestaba la disposición de parte, por ejemplo, de la fracción parlamentaria del Movimiento Ciudadano, de apoyar y de aliarse de alguna suerte en aquellos temas en donde hubiera coincidencias con el propio nuevo gobierno a empezar el 1 de diciembre. Esto de alguna manera, Jaime, amigos del auditorio, nos va señalando cuál puede ser un poco la dinámica que tendrá el nuevo gobierno. Lo habíamos platicado en otras ocasiones anteriores igualmente, Jaime, cómo estaremos enfrentándonos a un panorama que hace muchos años realmente no veíamos, es decir, un presidente de la República que no solamente tiene un amplísimo respaldo ciudadano obtenido en las urnas, por supuesto, sino que además contará con una muy amplia capacidad de maniobra legislativa al contar con esas mayorías tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y no solamente eso, inclusive con una muy amplia capacidad igualmente de gestión hacia el interior del país, porque más de la mitad de los congresos locales también son dominados por el partido Morena. Esto, insisto, nos coloca en un escenario que hace mucho tiempo no veíamos. Prácticamente las nuevas generaciones no conocen un sistema en donde un partido domine de esta forma, como el otrora poderosísimo e invencible PRI, en donde prácticamente se llevaba la famosa frase del carro completo. Pero bueno, tiene ya muchos años que estas situaciones no se veían, y resultará interesante entonces el no solamente ir revisando y dando cuenta de cómo se van estableciendo las formas de gobernar a partir de este enorme privilegio que se tiene de contar con esta mayoría legislativa, sino además también cómo se podrán conformar eventualmente algunos contrapesos precisamente a este gobierno, porque al final de cuentas eso fue uno de los aspectos que mucho daño le hizo en su momento a lo que era nuestra muy incipiente democracia, cuando, insisto, el otrora partido todopoderoso PRI prácticamente dominaba los aparatos legislativos, y en consecuencia todo lo que llegaba a plantear el presidente de la República, independientemente de las voces de la oposición, pues no había ningún tipo de modificación, puesto que solamente quedaban como meros discursos testimoniales, ya que no había la fuerza suficiente para poder de alguna manera cero generar un contrapeso dentro de lo que eran las cámaras legislativas. Sin embargo, una vez que esto comenzó a cambiar, que se empezaron a generar muchos más espacios a partir de la participación ciudadana, y que, bueno, las cámaras comenzaron a hacer realmente un contrapeso importante, pues eso se convirtió en un equilibrio muy sano, me parece, para precisamente llegar a los acuerdos políticos, para que de alguna manera se pudieran consensar las ideas, pero por otra parte también implicó, una vez que se llevó a cabo la transición en el 2000, una especie de parálisis gubernamental, porque lamentablemente muchos legisladores, los partidos, no entendían la necesidad de justamente llegar a acuerdos y de llegar a cuestiones que pudieran ser favorables para el país, más allá de quien lo propusiera. Y empezamos a encontrar situaciones tan absurdas
como que planteamientos que en su momento, por ejemplo, hizo el entonces presidente Vicente Fox o el propio Felipe Calderón, emanados del PAN, eran bloqueados por legisladores del PRI que todavía tenían esa capacidad, insisto, de contrapeso dentro del aparato legislativo, y posteriormente, cuando el PRI regresó a la presidencia con Enrique Peña Nieto, eran propuestas que se rescataban de lo que había hecho los gobiernos anteriores panistas, y ahora eran los legisladores panistas los que les ponían freno. Este tipo de situaciones, que insisto, en una democracia real, auténtica, madura, pues son elementos de contrapeso, se convirtieron en cuestiones que no dejaban o no dejaron gobernar, quizá con esa amplitud o con ese margen de maniobra, al presidente en turno. Esto no lo veremos en el próximo sexenio, Jaime Muñoz del Auditorio. El presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá, sin duda alguna, una enorme capacidad de operación a partir, insisto, de esta amplísima mayoría legislativa, y bueno, será, insisto, interesante el ver cómo se aprovecha, cómo se utiliza, y también, por supuesto, cómo se pueden ir generando estos contrapesos tan necesarios, tan indispensables en la propia democracia, Jaime. Pues Fernando, gracias, estaremos al pendiente. Y hoy, a ver, la última reflexión, Fernando, estamos viendo la decisión de Tatiana Cloutier de quedarse en el Congreso de la Unión, tomar protesta como diputada y no aceptar este cargo que le habían ofrecido desde la subsecretaría en la Secretaría de Gobernación. ¿Es una renuncia a un cargo que todavía no tiene o cómo debe ser tomado? Bueno, sí, lo hemos también platicado, es una situación también inédita. Recordemos que anteriormente los gobiernos federales daban a conocer al gabinete prácticamente 24 horas antes de tomar posesión. Ahora el gabinete en pleno prácticamente ya está totalmente definido, solamente falta probablemente que tome posesión dentro de 5 meses, 4 meses, pero bueno, en este caso, más que una renuncia anticipada, me parece que es un reacomodo en cuanto a cómo va a estar operando precisamente el gobierno. Me parece una decisión seguramente no solamente personal, sino por supuesto consensada con el presidente electo, en función de la necesidad que pueda llegar a tener justamente su fracción parlamentaria de contar con elementos con una mayor capacidad de gestión. Recordemos también que, bueno, insisto, los legisladores tomarán posesión y empezarán sus funciones a partir del 1 de septiembre, son 3 meses antes del inicio del propio gobierno federal, y de alguna manera muchos de los que ahora serán legisladores ya están propuestos y nominados para ser parte del gobierno federal, por lo cual solamente estarían en el Congreso estos 3 meses. Quizás se están dando cuenta de la necesidad de apuntalar mucho más firmemente las cuestiones ahí en el Congreso y de alguna manera contar con una estrategia de decisión mucho más firme y de alguna suerte, por supuesto, ocupar quizás los espacios del gobierno federal con otros perfiles. Y también, Fernando, no hay que perderla de vista para la gubernatura de Nuevo León. Desde luego, lo que viene dentro de 3 años, que al final lo que se está perfilando a partir de los últimos resultados electorales y de la muy fallida incursión que tuvo el gobernador de Nuevo León, bueno, habrá desde luego de empezar a despuntar nuevas opciones de liderazgo con miras precisamente a la elección dentro de 3 años en Nuevo León. Pues gracias, Fernando, estaremos en contacto. Fuerte abrazo. Igualmente, Jaime, un abrazote, excelente sábado. Felicidades a Fernando Ávila, 9:24, volvemos.